Bueno, muy buenas tardes. Bueno, hoy, aunque nadie me lo pidió, voy a hablar de una fecha que es muy relevante, ¿sí? Tal vez eh, no recordada o tal vez no pensada, diría yo, que es el 1 de marzo, ¿no? Digo, el 1 de marzo pareciera que es una fecha que nos pasa muy por encima, ¿no? Digo, no hay ninguna película que refiera al 1 de marzo, como tal vez sí al 5 de noviembre, pero digo, ¿qué puede haber pasado o qué podría pasar el 1 de marzo, ¿no? Entonces, podemos hacer como una especie de viaje de efemérides, ¿no? Y decir, bueno, el 1 de marzo en la historia latinoamericana, bueno, muy importante, relevante, en 1879 la famosa, perdón, la llamada Guerra del Pacífico, bien, una guerra que se declara entre Bolivia y Chile, ¿sí? Bolivia se declara justamente en estado de guerra con Chile por el avance militar de Chile sobre la población boliviana de Antofagasta, lo que dio lugar justamente a esta guerra del Pacífico. Perú se alió con Bolivia para la defensa de esos territorios. Ambos países perdieron esa guerra en manos de Chile, y desde el final de la guerra, desde allá por 1884, que Bolivia sigue reclamando la salida al océano. Bien, algo que hace unos años hemos oído. El 1 de marzo de 1890 nació Quinquela Martín, ¿sí? El pintor y artista argentino, célebre y que obviamente ha hecho retratos sobre niños y trabajadores portuarios en el barrio porteño de La Boca, y es muy reconocido. En 1870 podremos referirlo de la podemos hablar, perdón, de la Triple Alianza, ¿no? Con la muerte del mariscal y el presidente paraguayo Francisco Solano López en la batalla del Cerro Corá. Finaliza justamente la Triple Alianza de Argentina, el Imperio del Brasil y Uruguay contra Paraguay. Eh, y también les iba a contar lo de la Feria del Libro. En 1975 se inaugura la primera edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿sí? También podríamos decir que en 1914 falleció Jorge Newbery, el ingeniero, deportista y aviador, fundador de la Aeronáutica Militar Argentina. Justamente falleció en el departamento de Las Heras, en Mendoza, al caer en un avión en el cual estaba haciendo una demostración previa a cruzar la cordillera de los Andes. En 1994 nació Justin Bieber, eso lo podemos dejar olvidado. Y el 1 de marzo se conmemora en Argentina el Día del Trabajador Ferroviario, justamente porque en 1948 se concretó el traspaso de los ferrocarriles ingleses al Estado argentino. Pero hay para un país de la región que el 1 de marzo es muy importante. En el país vecino de Uruguay, ¿sí? De acuerdo con el artículo 158 de la Constitución, el mandato del presidente comienza el 1 de marzo, siguiente a la fecha de elección, y a la vez ese día se da por finalizado el mandato del presidente anterior. De acuerdo con el manual de ceremonial público justamente aprobado en 2007, antes de poder ejercer, tanto el presidente como el vicepresidente electos deben realizar el acto de toma de posesión de cargo el 1 de marzo, frente a las cámaras legislativas reunidas en Asamblea General, y prestan un juramento. Bien, yo, fulano de tal, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Bien. Pero la pregunta es, o la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el 1 de marzo? ¿No? Porque el 1 de marzo, como dijimos, pasaron muchas cosas en la historia, ¿no? El 1 de marzo la película Titanic se convierte en la más taquillera con $1.000 millones estadounidenses de ganancia. Bien, dudo que sea eso, bien, o vinculado a lo que tiene que ver con Napoleón Bonaparte. Por ejemplo, también hay un 1 de marzo muy importante en la historia napoleónica, pero tampoco tiene que ver con eso. Pero siempre vemos que los presidentes asumen el 1 de marzo.
siempre los presidentes uruguayos asumen el 1 de marzo. La pregunta es, ¿por qué? Bien. Y hoy vamos a tratar de desasnarlo porque nos parece interesante la respuesta, porque no es simplemente una fecha tirada al azar, y en realidad aquellos que discutimos por qué los presidentes asumen tal vez en periodos medios complicados, ¿no? O asumen previos a las fiestas de Navidad, ¿por qué el 1 de marzo? Bien. Entonces, el primer presidente uruguayo que asumió un 1 de marzo fue justamente Manuel Oribe, el 1 de marzo de 1835. La gran mayoría de los presidentes uruguayos asumieron el 1 de marzo, ¿no? El primer presidente constitucional, que fue Fructuoso Rivera, asumió un 6 de noviembre. Pero en 1835, o desde 1835, fueron asumiendo el 1 de marzo, y justamente la cuestión tiene que ver con esto. Los constituyentes que discutían justamente la fecha de asunción del presidente allá por el año 1829, que en ese momento se llamaba el Estado en el entonces llamado Estado de Montevideo, justamente llegaron a la conclusión de que era la mejor época para el acto de asunción de un presidente. ¿Por qué? Porque era el final de la época de las cosechas. En invierno los arroyos no daban paso y el clima justamente impedía los desplazamientos. Entonces, en primavera, o sea, en invierno ya no era viable, ¿no? En primavera, la trilla de los campos, y en verano, la cosecha. Entonces, a comienzos de marzo, la gente justamente podía acercarse a la capital para observar, para participar de los actos, bien, de asunción del nuevo presidente. Esto, de alguna manera, fue incluido por el proyecto, o sea, fue incluido en el proyecto de los constituyentes para las elecciones para diputados y senadores, y que debía realizarse el último domingo de enero, y el cuerpo legislativo era quien justamente elegía al presidente. Entonces por eso es que la fecha original se dio para la fecha original de asunción en el 1 de abril. Pero analizando justamente la cuestión de la cosecha y analizando el motivo que era el momento más crítico, por decirlo de alguna manera, de la cosecha, hacerlo antes o después, justamente es que se analizó y se propuso el 1 de marzo, que desde entonces, desde la propuesta del constituyente Santiago Vázquez, que lo propuso en su momento, el 1 de marzo se mantiene hasta la fecha, que es la fecha en la que asumen los presidentes en el Uruguay. Bien, bueno, espero que les haya parecido interesante. Para mí lo fue mucho, puesto que no es para conmemorar a un expresidente, o no se hace para, de alguna manera, un hito histórico que tenga que ver con algún episodio de la historia de la República Oriental del Uruguay, sino más bien por una cuestión de decir, permitir o favorecer a que las personas, a que los habitantes, a que los pobladores puedan acercarse al centro a la capital de la República para acompañar o para participar del primer día del presidente, o el primer día de asunción del presidente electo. Bueno, les mando un gran abrazo, espero que les haya parecido interesante, a mí sí y mucho, que tengan un muy buen día. Hasta luego.